Muy buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿Qué tal? Buen día. ¿cómo les Hola, buen va? día, ¿Todo Damián. bien? ¿Cómo estás? Hola Damián, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo ¿Qué bien, por tal? Buen suerte día, vos? ¿todo bien? Buenísimo, buen día. Bueno, entonces vamos a continuar un poco con esta seguidilla de temas que teníamos hasta ahora y por sobre todas las cosas con, bueno, el programa que es el que de alguna manera nos va como siguiendo. Después les voy a comentar cómo es que vamos a hacer con el tema de concursos y quiebras, que es algo que nos había quedado pendiente de las clases de sociedades y de personas jurídicas, todo lo que tiene que ver con la liquidación de la persona, la liquidación de las sociedades. Eh, Eso después vamos a ver si lo hacemos con algo más, un poco más dinámico que tirarlo y demás, ahí sobre la mesa. Pero bueno, respecto a lo que tiene que ver con lo de hoy, tiene que ver justamente, o volviendo nuevamente a lo que eran la persona, ¿no? Esto eh, de lo que son los atributos de la persona, ¿sí? La doctrina justamente hace referencia a lo que son las cualidades jurídicas, que son inseparables, que son inescindibles de lo que es la persona humana, ¿está bien? Perdón, de la persona, sea la persona humana o sea una persona jurídica, ¿está bien? Y justamente eso hace a la base de lo que llamamos la personalidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Todas las personas, ¿sí? Todas las personas tienen nombre, sean personas jurídicas o sean personas humanas. ¿Sí? Todas las personas jurídicas y todas las personas humanas necesitan capacidad, ¿no? Ya hablamos de esa aptitud, ¿sí? Lo que son la adquisición o las facultades de tener derechos, el ejercicio de derechos y contraer obligaciones y hacerse cargo, ¿no? Y responsabilizarse y demás. Bien, todo eso hacia la capacidad. Después, sabemos que todas las personas tienen, sean físicas o jurídicas, un domicilio, ¿sí? Todos, aunque sea lamentablemente una persona en situación de calle tiene una locación, bien, y sabe dónde está, ¿no? Domicilio no siempre es un domicilio físico, bien, pero todo aquel que tiene un DNI, por ejemplo, va a decir un lugar donde, entre comillas, se lo puede ubicar, ¿sí? Esto es un atributo también. Y después, lo que tiene que ver con el estado civil de las personas, eso hace solamente a lo que son las personas humanas, obviamente, y todos tenemos un estado civil. ¿Bien? Buen día. Buen día, Tomás. Y hoy particularmente lo que vamos a hablar es sobre el patrimonio, ¿sí? ¿Qué es el patrimonio y con qué se compone? ¿Está bien? Hay que hacer, van a encontrar en la bibliografía que les mandé algo que tiene que ver con los caracteres de los atributos de la persona, que es muy interesante porque justamente dice que los atributos de la persona eh, son necesarios porque ninguna persona puede prescindir justamente de esos atributos. Son inseparables, porque ninguna persona justamente puede separarse, bien, puede escindirse de esos atributos, un poco lo que le comentaba antes. Son inalienables en cuanto a que yo no puedo enajenarlos, yo no puedo vender, bien, parte de esos atributos, no puedo vender mi nombre, por decirlo de algún modo. Bien, no puedo, puedo deshacerme, entre comillas, del patrimonio, puedo sacar, pero no en su totalidad. Bien, puedo vender parte de mi patrimonio, de mis bienes, pero nunca voy a vender el todo. ¿Ok? Son imprescriptibles, porque justamente no son susceptibles de que con el paso del tiempo yo los pierda. ¿Sí? Puedo perder, o mejor dicho, puedo perder el derecho de dominio sobre una propiedad que está a mi nombre, pero aún así no estaría perdiendo el patrimonio. ¿Bien? Estaría perdiendo un bien. Bueno, en ese caso particular que tiene hombre, una cosa inmueble. Y son lo que llamamos, lo que se dice que son únicos, ¿no? Porque a lo que referimos a que yo solamente puedo tener un nombre, solamente puedo tener una aptitud o una sola capacidad, no es que puedo tener cierta capacidad para cosas, o mejor dicho, puedo tener varios tipos de capacidades, ¿bien? En cuanto a lo que tiene que ver con la cuestión jurídica, ¿no? De la capacidad. Lo mismo respecto del domicilio, del patrimonio y del estado civil, ¿sí? No soy casado y soltero a la vez, ¿se entiende? Entonces, por eso habla de cierta unicidad en cuanto a los caracteres de los atributos de la persona. Bien,
¿Alguna duda, alguna consulta respecto a lo que fuimos viendo? Pablo. Sí, tengo dos preguntas. En realidad después tengo un par más, pero te las hago después. Eh, Recién estabas diciendo que estos atributos de la persona son inalienables, son inseparables de la persona. Y, por ejemplo, Sí. el patrimonio, digamos, vos, obviamente, es todo por ahí los bienes que tienen algún valor económico, monetario que vos tengas, No ¿no? necesariamente, pero bueno, dale. Bueno, O sea, forman parte, o sea, hay una parte de esos bienes que van a tener una apreciación pecuniaria y hay cuestiones que no son de apreciación pecuniaria. Pero bueno, dale, Claro, bien. perdón, tiene que ver más con los derechos, ¿no? La otra parte. Claro, exactamente, por eso hay cuestiones que tienen que ver con derechos, bien, que no tienen una apreciación pecuniaria, Claro. ¿no? O derechos sobre cosas y demás. Pero bueno, dale, no importa, continúa con tu pregunta si podemos saber en realidad cuál es la duda. por ejemplo, en el caso por ejemplo, yo tengo en mente a Lázaro Báez, por ejemplo. Él tenía o tiene, no sé si lo sigue teniendo, un patrimonio, pero en realidad es ilegal ese patrimonio, ¿no? Digamos, no consiguió el dinero de manera... Primero que no porque sea o no sea, o sea un amigo, por decirlo de alguna manera, todo eso, obviamente, si es ilegal o no es ilegal o no es legal, de alguna manera es algo que está justamente en cosas de la justicia y demás, y sinceramente, no les voy a mentir, no tengo idea si el tipo está preso o no está preso, no tengo idea en qué situación está. Pero bueno, si no está preso es porque o no era legal o porque había ciertas dudas sobre la ilegalidad, entonces por eso le permitieron estar fuera de prisión y demás. Pero no tengo idea, sinceramente, mucho del caso. Bueno, Pero pero si se sí, considera que la plata, digamos, o el patrimonio que tiene lo consiguió de manera ilegal, en ese caso, ¿sigue siendo inalienable el patrimonio que tiene el tipo? no, porque aparte yo, Pablo, date cuenta que te dije el ejemplo en el caso de que vos, por ejemplo, tenés 10 casas, no importa cómo las hayas conseguido, ¿no? Sí, no importa. Y lo que haces es venderlas. Vendes una, después le vendes la otra, bien. Pero todo eso te dio un dinero. Bueno, ese dinero forma parte de tu patrimonio. Vos podés decir, bueno, pero yo regalo esa plata. Bueno, perfecto. O sea, lo que estoy diciendo es que aunque sea la ropa que vos que tenés puesta, bien, y los derechos a los cuales se refería Maximiliano, todo eso hace a tu patrimonio. ¿Entendés? O sea, todo eso hace a tu patrimonio. No necesariamente uno, por decirlo de alguna manera, cuando se refiere a patrimonio, se refiere solo y exclusivamente yo qué sé, a los bienes o a las cosas que tiene en su casa. ¿Está bien? Que sí lo son. Pero también hay otros derechos que componen ese patrimonio, de los cuales justamente vamos a hablar hoy. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Bien. ¿Había otra? Porque me dijiste que eran dos. Sí, a mí nunca me terminó de quedar en claro bien la diferencia, si me decís que lo tengo que leer, lo leo, no hay ningún problema, pero la ¿Vale? diferencia entre los atributos y los caracteres de la persona, más o menos. O sea, para mí los caracteres, perdón, Los los atributos... caracteres, es bastante simple, porque yo recién lo que di fueron los caracteres de los atributos. Bien, en realidad los caracteres de la persona, ¿sí? Es justamente son las cuestiones que caracterizan a una persona como tal. Mientras que los atributos de la persona son justamente las cualidades eh, las cualidades que tienen las personas. ¿Bien? O sea, una cosa son, por decirlo de alguna manera, eso que yo tengo que definir, se podría decir, para caracterizar a las personas, ¿bien? Y esto hace a la persona. ¿Sí? No hay persona que no tenga patrimonio. Perdón, no hay persona, sí, que no hay persona que no tenga patrimonio, no hay persona que no tenga nombre, no hay persona que no tenga capacidad. ¿Está bien? Eso es una cosa. ¿Sí? Todo esto que estás mencionando, capacidad, nombre, domicilio, patrimonio, son caracteres, ¿no? De la No, persona. atributos. Atributos, ¿viste? Y que entonces, dame un ejemplo de un carácter, ahora así entro. Ahora te lo digo, pero en cuanto a lo que yo después dije, ¿sí? Como para que vos eso no te produzca una confusión, después yo hablé sobre los caracteres de los atributos, ¿sí? O sea, cuáles son, qué es lo que los caracteriza a los atributos. ¿Está bien? Bien. ¿Entendió eso? Claro, eso Digo, de pero no. que, perdón, eso de que Sí, eran necesarios, inseparables, inalienables, esos son, exactamente. cada uno son caracteres que se le asignan a los atributos, Exactamente. tal cual. ¿Se entendió eso? Esa parte, Sí, sí, ahora sí, Damián. digo, porque capaz que confundió, se podría decir, esta parte, a ver, repito, puede pasar, porque uno tal vez está uno está ¿cómo se llama?
en el tema, y es como que automáticamente, viste, pone play, arranca y todo, y capaz que obviamente se me pueden ir pasando algunas cosas. No, ¿Ok? no, digo, me aclaraste un poco. Muchas gracias. Buenísimo. No, por favor, por favor. Bueno, entonces, seguimos. Perdón, Damián, una pregunta. Sí. En el libro ese que usted mandó, ¿en qué Sí. página está lo del patrimonio? Sí. ¿Lo del patrimonio o lo que acabo de decir recién? No, lo del patrimonio. La teoría Debe estar, ahora después te lo voy pasando si querés, o lo voy diciendo, porque en realidad está en la parte de lo que son los bienes. ¿Sí? No, no lo vas a encontrar como patrimonio, sino que lo vas a encontrar como bienes y cosas. Sí, supuse cuando leí el índice, pero como no encontré la palabra patrimonio ahí, pero supuse que iba por ahí. Está muy bien. Bueno, genial. Sí, porque en realidad vos lo vas dividiendo todo, o sea, vas recorriendo los atributos, bien, o sea, y vas a encontrar que dice capacidad, y después vas a ver sobre derechos subjetivos, bien, los derechos y los actos personalísimos, pasa un poco, viene un poco por ese lado. Bien. Y el tema del clero, por ejemplo, con el patrimonio. ¿Cómo ¿Sabes es? que cuando yo justamente decía sobre lo inescindible, de alguna manera la posibilidad de enajenar que uno tiene, pero que no puede, se puede decir, sacarse todo su patrimonio de encima? Claro, ahí me puse a pensar en el clero. Yo pensé justamente lo mismo y pensé en ya las figuras clericales que tal vez son como más profundas, ¿no? Esto de eh, eh, tal vez las personas que, por ejemplo, quedan como no sé, las monjas de clausura, porque el sacerdote tiene patrimonio, el sacerdote puede tener un auto, ¿sí? O sea, no tiene un problema, yo qué sé, no sé, el Papa Francisco debe tener una camiseta de San Lorenzo en su casa, seguro, o en el Vaticano. Entonces, o sea, no dejan de tener bienes, ¿sí? No dejan de tener patrimonio y no dejan de tener derechos subjetivos o derechos personales sobre ciertas cosas, ¿sí? O sea, creo que eso no lo pierden. Habrá que ver, como te digo, particularidades clericales que sean como más profundas, y ahí tal vez yo en eso no te puedo decir porque tal vez no las conozco yo, en la cual se desprendan de todo bien, ¿no? Que sean tal vez mucho más franciscanos, por decirlo de algún modo, y entonces ahí, bueno, sería como más, ahí te diría que yo no conozco bien que se desprendan automáticamente de todo bien. Y aparte, repito, la ropa que tenés puesta forma parte de tu patrimonio, los derechos personales que vos puedas generar o las relaciones personales que puedas generar, no jurídicamente hablando, van a ser parte de ese patrimonio también. Entonces, creo que tal vez no me metería en casos tal vez tan antagónicos o no me complicaría tanto con tal vez el razonamiento que hacía Pablo, esto de, bueno, ¿cómo yo adquiero la cosa? Está bien, cómo yo lo adquirí puede ser, obviamente, y eso, si en el caso del ejemplo que él daba, la justicia después determinará que esos bienes tienen que ser devueltos, como ha pasado en algunos casos, y esos bienes han sido devueltos o han sido entregados al Estado o lo que fuere. Entonces, pero eso nos puede pasar a cualquiera, bien, cualquiera que adquiera algo por medios que no son lícitos, bueno, puede llegar a tener una complicación y que es que esos bienes sean devueltos, pero uno no pierde con eso lo que se llama, o sea, lo que todos reconocemos como el patrimonio. Bien, el patrimonio ya viene a ser algo un poco más complejo. Bien, o mejor dicho, va a ser algo que va a comprender una cuestión que va a ser como más integral, ¿sí? Porque de hecho, justamente cuando nos referimos al patrimonio, nos referimos a eso, algo que compone mucho más que eso. Bien, vamos a hablar obviamente de los bienes y de las cosas, ¿sí? Y vamos a hablar de la clasificación de las cosas. Eh, que es un poco, cuando hablamos de bienes, o mejor dicho, cuando hablamos de patrimonio, automáticamente nos vamos a la cuestión ya material. Bien, bueno, acá uno de ustedes, que no me acuerdo, creo que era Maxi, agregaba el tema de lo de los derechos, porque justamente vamos a hablar sobre los bienes, propiamente dichos, que no son cosas, ¿no? Que son cuestiones ya más inmateriales, ¿bien? Que son derechos sobre cosas o derechos sobre, derechos sobre tal vez cuestiones que no las puedo tocar bien, que no son cuestiones aprensibles. Y ahí es bastante interesante lo que de alguna manera esto puede sumar al conocimiento de ustedes, que tal vez no lo sabían hasta el momento. Porque justamente hace bueno, yo creo que a derechos que tal vez
el Código Civil y Comercial, por ejemplo, en este caso no, porque es la normativa vigente, reconoce, bien, yo qué sé, en cuanto a las cosas muebles, a las cosas inmuebles, eso es bastante, por decirlo de alguna manera, ya conocido, ¿no? Pero ciertos derechos que uno puede tener sobre estos derechos personales, bien, o estos derechos subjetivos, son como un poco más, desconocidos, bien, o sea, no es algo tan de conocimiento común. Entonces yo creo que cuando ustedes lo vayan leyendo, tal vez desde la normativa, tal vez pueden entrar en una serie de conocimientos nuevos que no hacen solamente a eso, ¿no? Cuando yo hablo de patrimonio, estoy hablando de una universalidad. No estoy hablando solamente de lo que es los bienes de una persona, sino también hasta estoy hablando de las obligaciones, ¿sí? O sea, aquellos que estudiamos un poquito así de contabilidad, bien, el patrimonio neto lo calculábamos de el activo menos el pasivo. Bien, bueno, eso es más o menos traído al derecho. Esta universalidad es justamente ese conjunto de bienes y obligaciones, bien, que tiene una persona. Bien, es una cuestión activa, móvil, que no necesariamente, bien, o mejor dicho, que no puede disociarse de la figura de la persona, y que eso obviamente viene con la persona. Maxi. Sí, yo estuve leyendo ya un poco acerca de patrimonio y Dale. me sorprendió la parte de, o sea, vi que se dividían bienes y derechos, por eso dije la parte de derecho, Ujú. o bueno, es una división que hice, y me llamó la atención la parte de derechos intelectuales, de cómo nosotros podríamos llegar a tener derechos sobre una creación intelectual. Estamos preparando una actividad con la Facultad de Ingeniería para trabajar sobre contratos, sobre obligaciones, sobre responsabilidad, sobre derechos intelectuales, bien, lo que llamamos propiedad intelectual, bien, la capacidad y la posibilidad esta de registrar, de que se reconozcan, de que se nos reconozcan derechos sobre nuestras creaciones, sobre estos modelos, sobre estas cosas que después vamos a materializar, pero que en principio, de alguna manera, vienen a ser cuestiones, se podría decir, materiales o inmateriales. Bien, entonces es muy interesante lo que acá nos agregaba Maxi. Ustedes avísenme si cada tanto se corta o algo, porque yo como que no me doy cuenta. Y Sí, hablo. te puedo decir una última cosa, agregando a lo que dijo Maxi, yo también había leído el tema este de derechos intelectuales y después el tema de derecho industrial y derecho de autor, Ujú. y son como tres cosas que en realidad viendo tu video, como que no me terminó de quedar del todo claro. Te quería pedir que hoy cuando veamos ese tema, hacer hincapié en resaltar un poco las diferencias entre esos tres tipos de derecho. Bueno, a ver, vamos a ir abordándoles el tema. Derechos intelectuales, ¿no? O mejor dicho, arranquemos desde lo más básico, por decirlo de alguna manera, nos metemos en derechos personales. ¿Qué son los derechos personales? ¿No? Son los derechos que justamente se generan respecto de la persona y que la persona, por ejemplo, puede realizar o crear a través de relaciones jurídicas bien con otras personas, lo que nosotros realizamos todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, contratos, ¿no? Estamos todo el tiempo contratando, por decirlo de alguna manera, cosas, si vamos al kiosco, si nos tomamos el colectivo, nos tomamos el subte, bien, mismo si ejercemos alguna profesión o hacemos, o el mismo hasta em, cuando asistimos a la facultad, bien, estamos haciendo el tracto sucesivo de ese contrato que de alguna manera yo firmé con la universidad o con la facultad de un contrato de enseñanza, por decirlo de algún modo, o de educación. Bien, eso, por decirlo de alguna manera, es un contrato. ¿Qué pasa? Es un acuerdo de voluntades que genera derechos personales. Yo voy a generar derechos personales, bien, y hay que distinguirlo de los derechos reales, bien, que es, por ejemplo, justamente el derecho individual que yo voy a tener sobre ciertas cosas o sobre ciertos bienes, bien. Eso es necesario de que los derechos reales, que si ustedes si lo llegan a leer así o lo llegan a pasar por algún lado, bien, sepan diferenciarlo, bien. El derecho real es la relación que yo tengo, que hay entre una persona, ¿sí? Y una cosa, ¿sí? La que es la facultad justamente que tenemos de disponer de esa cosa y de llevar adelante, se podría decir, si yo quiero, como dije antes, de desmembrar ese derecho, por ejemplo, de dominio, si quiero, no sé, constituir una hipoteca, bueno, todo eso me va a dar a mí la posibilidad de
hacer, por algún modo, lo que quiera con esa cosa. Eso forma parte de lo que llamamos derechos reales. En cambio, los derechos personales, ¿sí? Justamente habla de del crédito, pero no el crédito ese que yo pido en el banco, ¿no? Sino habla de lo que justamente la persona puede reclamar de ciertas personas, de ejercer un derecho que justamente hace a las relaciones de tener un poder jurídico, perdón, porque eso es el defecto de los derechos reales, que es esta facultad, ¿no? Bueno, sí, en realidad también es un poder jurídico, porque yo cuando les definí derecho, les dije, es el poder jurídico o es esa facultad que yo tengo sobre ciertas cosas, ¿no? Pero digo, en los derechos personales es justamente la persona tiene una facultad, es el sujeto activo, bien, que sobre una cosa, bien, hay un sujeto pasivo, o sea que existe esta relación, y hay un objeto. Bien, este principio, por decirlo alguna, estos principios de alguna manera, estas personas que en realidad aparecen en esta relación de derechos personales, justamente lo que van a constituir es relaciones, bien, personales, en algunos casos este sujeto activo será un acreedor, en otra el pasivo será el deudor, bien, y habrá un objeto que será la entrega de una cosa o la entrega de un derecho sobre una cosa, que puede ser, por ejemplo, no sé, las acciones y demás, bien, y eso generará relaciones jurídicas de las cuales proveerán justamente derechos a las personas sobre, por ejemplo, yo sé, no sé, un alquiler, bien, entonces yo creo un contrato de locación, bien, entonces eso genera una deuda para uno, o la obligación de pago para uno, una creencia o un crédito para el otro, y también genera obviamente un derechos sobre ciertos bienes. Esto es importante, por decirlo de alguna manera, que ustedes hagan esta distinción, porque después les puede llegar a confundir y decir, ah, bueno, pero entonces el derecho de locación me da, o en el derecho de locación hay un derecho real. No, una cosa son los derechos personales y otra cosa son los derechos reales. Obviamente que, como somos personas, tenemos ambos, bien, entonces se puede generar esta dificultad. Pero lo importante que ustedes tengan a la mano es que en la vida, por decirlo de alguna manera, o en la vida humana, nosotros tenemos o transitamos toda esta serie de derechos. Bien, entonces, volvemos otra vez a lo que tiene que ver con los derechos subjetivos, los derechos y los actos personalísimos, ¿no? Los derechos, como los conocemos acá en los derechos subjetivos, perdón, y como normalmente conocemos cuando yo les había hablado sobre la ambigüedad de la palabra derecho, que les había dicho, bueno, el derecho, o mejor dicho, lo conozco como ese conjunto de normas, que es una visión más objetiva que tengo del derecho, o bien como una cuestión mucho más subjetiva, como desde el punto de vista de la persona, ¿no? Entonces digo, bueno, el derecho subjetivo o los derechos subjetivos son justamente estas facultades, estas prerrogativas, que justamente las normas me están reconociendo, ¿bien? Para que yo pueda ejercer, para que yo pueda satisfacer necesidades, ¿bien? Y justamente también me da esta cuestión de ius persequendi, ¿no? Este derecho de persecución, que lo que, por ejemplo, se refería yo con los derechos personales, me da a mí la posibilidad de cobrar, ¿no? O me da la posibilidad a mí de perseguir, entre comillas, en el buen sentido, ¿no? A la persona o a la cosa hasta conseguir lo que yo quiero, ¿bien? Hasta conseguir lo que yo estoy necesitando. Efectivamente, es importante que ustedes se den cuenta, por decirlo de alguna manera, o a medida que vamos avanzando, esto de el derecho objetivo, como este conjunto de normas, y este derecho subjetivo, bien, cada vez, entre comillas, se van como separando más. Si bien están siempre unidos, porque acabé yo recién de decir que las normas me reconocen, o sea, que el derecho objetivo reconoce al derecho subjetivo en este caso. Pero, como que de alguna manera, a medida que vamos especificando, vamos haciendo como vamos trabajando más sobre la cuestión del derecho, de los derechos que tenemos como personas, bien, sea sobre cosas, o sea sobre nuestras creaciones y demás, bien, o derechos intelectuales, que hablábamos recién, efectivamente voy a ir, se puede decir, como especializándome, bien, en lo que llamamos el derecho subjetivo. Bien, mientras que el derecho objetivo queda más como un conjunto de normas de estudio, bien, y que de alguna manera van a ir regulando a la sociedad o van a ir regulando mi comportamiento. Nada más. Tal vez lo voy a utilizar para cuando quiero saber a qué tengo derecho o cómo hago para regular ciertas cosas. Pero
me siguen quedando como de alguna manera como más alejado o me queda como allá. ¿Está bien? Bien, entonces, hablaba sobre derecho subjetivo. Después, lo que tiene que ver con los derechos personalísimos, perdón, disculpen, los derechos subjetivos los voy a dividir en, o mejor dicho, los voy a caracterizar en dos, lo que llamamos los derechos patrimoniales y los derechos extrapatrimoniales. Bien, los derechos patrimoniales y particularmente lo que vamos a trabajar hoy, bien, hablamos de derechos reales, de derechos personales, ¿sí? Que es esto del derecho creditorio, bien, esta relación de sujeto activo, sujeto pasivo y un objeto, bien, y lo que llamamos derechos intelectuales. El derecho intelectual es como una subcategoría, vamos a decir, de derechos, bien. Lo que son los derechos subjetivos, bien, la división principalmente que tenemos es los derechos patrimoniales y los derechos extrapatrimoniales. Los patrimoniales son aquellos que tienen una apreciación pecuniaria, o sea, son susceptibles de una valoración económica o los puedo cuantificar en dinero. Eso es lo que principalmente tengo que tener en cuenta. Esto dentro de la categoría, creo como una especie de subcategoría, bien, de derechos patrimoniales, ¿no? Y dentro de esta subcategoría hay lo que llamamos los derechos reales, los derechos personales y los derechos intelectuales. Los derechos reales son los que justamente otorgan una facultad a una persona, esta prerrogativa, ¿no? Este poder, ¿sí? Porque acá sí aparece este poder jurídico, bien, sobre una cosa. Acá ya no hay inmaterialidad, ¿sí? Es sobre cosas, ¿sí? Sobre cosas que son físicas y aprehensibles, ¿bien? Que yo puedo tocar, por decirlo de alguna manera. Estas cosas, yo voy a poder disponer de estas cuestiones, ¿bien? Voy a poder disponer de estos bienes materiales, ¿sí? Acá es necesario hacer la distinción entre bienes, ¿bien? Que son bienes propiamente dichos o bienes materiales, ¿bien? O sea, sería de esta manera que los bienes propiamente dichos serían los bienes inmateriales, ¿bien? Y los bienes materiales van a ser las cosas. Sobre esta última cuestión es sobre la que recae el derecho real. El derecho real es todo derecho que tiene una persona, que este poder jurídico, ¿bien? Sobre justamente las cosas, ¿sí? Por eso se llama reales, porque en realidad viene de res, que res es cosa en latín. Bien, entonces la res es justamente la cosa en latín. Entonces yo puedo disponer de esa cosa. Puedo de alguna manera obtener frutos de esa cosa, puedo arrendarla, ¿no? O sea, puedo obtener un dinero de parte de ella, puedo enajenarla, ¿sí? O sea, yo puedo disponer de ella. En cambio, hay cuestiones que son más meramente de administración, ¿sí? Que es un poco las que dije recién. Puedo obtener frutos, puedo cuidarla, por decirlo de alguna manera, puedo hacer que no se destruya, pero eso no tiene que ver con la disposición, sino tiene que ver con la administración. Bueno, cuando somos titulares de derecho real de dominio, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos todas las facultades sobre la cosa, ahí lo que vamos a hacer es justamente decir, tengo este poder, y este poder es casi como absoluto. Bien, pues decimos que no hay derechos absolutos, pero este poder que yo tengo sobre esta cosa es casi absoluto, bien, para no decir que es el derecho más absoluto que tenemos. Porque justamente vamos a poder hacer lo que queramos con esa cosa. Obviamente no se la podemos tirar a alguien, ¿no? Porque eso ya sería una lesión, o estaríamos causando un daño a otra persona, ¿no? Pero digo, en definitiva, el derecho de dominio justamente lo que nos provee es eso. Bien, acá después van a ver ustedes que los derechos reales se dividen, o mejor dicho, los derechos reales son un número clausus, o sea, un número cerrado, bien, de 14 tipos de derechos reales, bien, a pesar de que el código reconoce que a través de leyes, solamente a través de leyes pueden crearse nuevos derechos reales, cuestión que lo que está diciendo es que las personas no pueden generar derechos reales distintos de los que están establecidos. Bien, entonces donde van a leer el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el usufructo, los tiempos compartidos, bien, la hipoteca, la prenda, la anticresis, ¿sí? Esos son los derechos reales. El uso y habitación, perdón, el usufructo, esos son lo que llamamos derechos reales, porque son derechos que se van a tener respecto de las cosas, respecto de lo que tenemos, de lo que justamente podemos hacer en cuanto a los bienes materiales. Te escucho, Pablo. Te quería hacer una pausa cuando estabas hablando del derecho de dominio, que decís que es un tipo de derecho real, pero a su vez el derecho de dominio en particular, ¿no lo podríamos clasificar también como un derecho personal? Porque yo lo que pienso es cuando vos tenés derecho de condominio, que
tenés, digamos, en tu edificio, que tenés, como decías vos, lugares de uso compartido en el video que había visto, pero a su vez, digamos, tu departamento es tuyo propio. No tenés un derecho personal sobre tu departamento, sobre el derecho de dominio que vos tenés sobre algo que es tuyo. Por eso justamente yo antes te decía esto de lo que tiene que ver con el derecho, los derechos personales y los derechos reales, tienen esta cosa de que siempre a la hora de estudiarlos nos generan como esta confusión, ¿no? Los derechos personales son derechos que yo tengo respecto de otras personas, ¿sí? En cambio, los derechos reales son las relaciones que yo tengo con las cosas. Perdón, el que tenés con las personas, ¿cuáles dijiste? Los derechos personales son los derechos que generan, que provienen o que generan relaciones entre personas. ¿Sí? O sea, yo no puedo tener un derecho personal respecto a una cosa. ¿Sí? Los derechos personales se refieren a las personas. Y después tengo los derechos reales, que son los derechos que tengo respecto de los bienes. ¿Sí? Entonces, vos agarrás y me decís, yo tengo un derecho personal, por ejemplo, en cuando alquilo. Muy bien, genial, genero un contrato de alquiler. Bien, pero después, esas dos personas van a tener dos relaciones jurídicas distintas respecto del bien del cual estamos hablando. El propietario, ¿sí? El titular de derecho real de dominio, es el locador. ¿Sí? Yo te alquilo un departamento, te estoy alquilando, o el auto, ¿bien? Te lo estoy alquilando a vos, entonces vos vas a pagarme un dinero. Esa relación jurídica es un derecho, genera derechos personales. Después, ¿qué relación vas a tener vos con el bien? Es un derecho real. ¿Por qué? Porque justamente yo, como titular de derecho real de dominio, voy a decir, bueno, ahora lo quiero alquilar. Y cuando termine el contrato, decido no alquilarlo más y decido vivir ahí o decido usarlo yo. Sí, por ejemplo, el auto, lo decido manejar yo, no te lo alquilo más. Bien, en cambio, la relación que yo voy a tener, ¿sí? Con el bien, ¿sí? Va a ser, o con la cosa, mejor dicho, va a ser como legítimo poseedor, porque la cosa es mía. En cambio, cuando lo alquilamos, vos vas a tener el bien. Vos vas a reconocer que yo tengo un derecho mayor, porque yo soy el propietario, yo soy el dueño de ese título, voy a ser el titular del derecho real de dominio sobre esa cosa, sobre ese inmueble, sobre ese auto, y vos vas a reconocer sobre mí derechos, se podría decir, superiores a los que yo te estoy proveyendo, derechos superiores a los que yo te estoy dando a vos como locatario. Ahí sí se genera entonces algo de derecho, ¿cómo se llaman? De derechos personales en el caso del alquiler. Justamente, el alquiler es una relación de derechos personales. Perfecto. Que hay un contrato, bien, hay un contrato entre dos personas, bien, que van a establecer pautas para que la relación entre esas dos personas se mantenga. Y a su vez también el locador tiene derecho real de dominio sobre su propiedad, ¿no? Sí, sobre esa cosa, sí, vamos a hablar en sentido lato, sí, exactamente, pero no es a su vez. Son como dos cosas distintas, ¿está bien? O sea, Sí. vos vas a tener un derecho real sobre, ¿entendés? Ese bien. ¿Qué pasa? Cuando aparecen los derechos intelectuales, como que se complica la historia. Pasamos entonces a lo que eran los derechos personales, que igual ya lo vimos, pero como ustedes lo tienen así en la bibliografía, avanzamos, ¿no? Derechos reales, derechos personales. Derechos personales, justamente aquellos que otorgan al titular, que en este caso lo llamamos sujeto activo o acreedor, bien, a exigir de otra persona, ¿sí? El deudor, ¿sí? El cumplimiento de una determinada obligación. Una pregunta. Sí. ¿Y el muerto, por ejemplo, tiene derecho? O sea, no sé, derecho a que lo entierren, derecho a que lo No, creen. los derechos se extinguen con el fallecimiento de la persona. Lo único que queda, se podría decir, es son derechos más que están vinculados con la dignidad y demás, que son justamente derechos extrapatrimoniales, ¿no? Que es Okay. en cuanto a lo que hablamos de la dignidad de la persona y demás, que bueno, trasciende ya la vida, pero es más referido a la familia que tal vez a la persona fallecida, ¿no? Pero Claro. no, normalmente el muerto no tiene derechos. Listo, gracias. No, por favor. Está bien. Era bueno para aclararlo ahora. De hecho, justamente se dice que los derechos se extinguen con el fallecimiento de la persona. Por eso las deudas se extinguen con el fallecimiento de la persona. Bien, al menos yo no puedo reclamarle a esa persona. Lo que voy a ir es después sobre la sucesión. Bien, pero no voy a poder seguir yendo contra la persona fallecida. ¿Está bien? Y la creencia, en caso de ser acreedor, van a ser derechos de quienes tengan, de los herederos. ¿Sí? Si fallece el acreedor, van a ser sus herederos los que sigan manteniendo
esas obligaciones o esos derechos sobre, por ejemplo, una cosa o sobre adquirir el pago de una deuda y demás. ¿Está bien? Y caemos irreductiblemente en lo que son los derechos intelectuales. ¿Bien? Que los derechos intelectuales obviamente están dentro de la categoría de los derechos patrimoniales. ¿Está bien? Yo acá tanto pregunto, ¿está bien? Para que ustedes me den el ok, porque perdón, me quedé solo. Sí, Está sí. bien, genial. No, porque tengo, por ejemplo, páginas así que como que se me quedaron trabadas, entonces digo, es obvio que el internet está muy, muy, muy débil. Bueno, los derechos intelectuales justamente corresponden a lo que tiene que ver con el autor, perdón, de una obra, el autor de una creación literaria, ¿sí? De un invento científico, ¿sí? Y justamente se genera esta cosa muy parecida a lo que hablábamos de los derechos reales, porque yo puedo disponer, ¿sí? Me da derechos de disposición, ¿sí? No solo de administración, sino de disposición respecto de estos bienes. ¿Está bien? Entonces, justamente lo que me da a mí la posibilidad es que yo puedo disponer de eso y puedo evitar, ¿sí? Puedo evitar que otros hagan uso, ¿sí? de esas mismas creaciones. ¿Sí? Sea a través de una copia o sea a través de una mera reproducción, ¿bien? O en el caso de que lo hagan, bueno, obtener, ¿sí? una indemnización o obtener un pago, ¿sí? Respecto de ello. ¿Sí? O sea, yo, se puede decir, me da la posibilidad de alguna manera, de tener los beneficios por haber tenido esa creación. ¿Se entiende? Sí, acá justamente es el lugar donde a mí me había generado por ahí un poco como que lo veía muy parecido a este derecho intelectual con lo que es el derecho de autor. Por esto último que hablaste, de No, es que que le da el derecho, los derechos de autor son derechos intelectuales. o sea, el derecho de autor sería como una subrama del derecho intelectual, entonces. Sí. El tema es que ya estábamos en una subrama, así que es como la sub de la sub. Pero sí, exactamente, es como una subcategoría, bien, está subsumido los derechos de autor, ¿sí? Los derechos de autor, los derechos de marcas y demás, el derecho marcario, está todo dentro de lo que es el derecho intelectual. Perfecto, perfecto. Se le da básicamente el derecho a la persona que hizo una creación de algo a obtener los beneficios por ahí económicos de su creación, ¿no? Exactamente, hace referencia a eso. ¿Se entendió? Pensé que venía otra pregunta, pensé que venía otro comentario, Pablo, por eso me No, quedé no, no, callado. no, no, eso es todo, gracias. Bien, genial. Bueno, entonces, creo que esa parte, se podría decir, ya está al menos contestado, al menos esa primera duda que vos tenías. Van a encontrar que justamente se refiere a lo de naturaleza jurídica, y se refiere a la naturaleza jurídica en cuanto a lo que es el derecho, a lo que son con los derechos reales. Genera como esa asimilación, dice que hay como una cierta similitud. ¿Se entendió? Perfecto. Bien, buenísimo. Bien, y después nos quedan los derechos extrapatrimoniales, bien, de los cuales hoy no nos van a parecer muy importantes, pero vamos a encontrar lo que son los derechos de familia, ¿sí? Y los derechos personalísimos. ¿Está bien? Que hoy, como estamos hablando de patrimonio, estos derechos extrapatrimoniales un poco los dejamos de lado. ¿Está bien? Pero ahí aparece lo que es el derecho a la dignidad, a la intimidad, el derecho a la imagen, ¿sí? Que no es el derecho de la venta de la imagen, por decirlo de alguna manera, sino que no habla literalmente sobre la representación de la persona en cuanto a la propiedad intelectual, sino el derecho a la imagen de uno, ¿no? Pero efectivamente eso puede tener una apreciación pecuniaria, a pesar de que los derechos personales decimos no, bien, yo puedo, entre comillas, generar un derecho sobre eso. ¿Está bien? No sé quién levantó la mano. Juan Pablo. Justamente siempre cuando uno firma un contrato aparece lo que dice usted de que uno cede sus derechos de imagen. Bueno, Ahí uno, ¿cómo sería eso? O sea, uno no puede reclamar después al filmar. sí, claro. Sí. No entendí la pregunta entonces. Juan.
Por Pensé que ejemplo, íbamos para el lado de la patrimonialidad y demás. no, hablaba sobre los derechos de imagen. La fotografía que les pasé, después fíjate la página 113 que te lo dice, bien, que justamente se refiere al derecho a la imagen, bien, y justamente a lo que es, a lo que te provee a vos, que es los derechos sobre, obviamente, sobre, sobre tu imagen, sobre tu voz, sobre lo que sea, y te da también el derecho a reclamar en el caso de que eso se utilice, bien, y que principalmente se requiere el consentimiento tuyo para utilizar esa imagen, bien. Entonces, efectivamente, vos vas a tener la posibilidad, bien, de obtener un rédito económico respecto a eso. Si vos lo dispones antes de que lo utilicen, bien, bueno, es una decisión tuya. En el caso de que vos lo tengas que salir a defender, por decirlo de alguna manera, o tengas que ir a reclamar, vas a ir con posterioridad a la utilización de esa cosa, a la utilización, perdón, de esa imagen o de esa voz o lo que fuere, de ese recurso, de ese bien que después vas a terminar protegiendo. ¿Está bien? Está bien, Distinto que perfecto. vos en realidad arrancás comercializándolo, salís a vender esa imagen o salís a vender esa voz o salís a vender esa foto. ¿Está bien? Claro. Obviamente que para la comercialización siempre se va a requerir tu consentimiento, pero en el caso de que se haga sin tu consentimiento, bueno, vos también tenés el derecho de reclamar sobre eso, que después ya va a requerir, o ya va a ser un daño, vas a tener una indemnización, no vas a tener, ¿entendés?, un pago como si fuera un alquiler. Va a valer lo mismo, entre comillas, pero en realidad estamos hablando de que vos después terminás obteniendo beneficios por algo que te tendrían que haber pedido autorización o permiso con antelación. ¿Está bien? Excelente. Bien. ¿Dudas o consultas hasta ahora? Sí, una más. El chino recién te había dicho, perdón, vos le dijiste al chino que los derechos se pierden cuando la persona muere. Hay un derecho real que es de cementerio, y yo te quería preguntar, ¿a quién le corresponde entonces ese derecho? Sí, en realidad es el derecho real de cementerios privados. O sea, se creó una figura especial porque justamente estaba en auge todo lo que tiene que ver con los cementerios privados y la parcela, pero eso es de los dueños, o sea, de las personas que pagan el alquiler o que pagan, mejor dicho, o que tienen una relación especial con un espacio, con una parcela de tierra. Es de cementerios privados, no es el derecho real de ser enterrado de alguna manera en un cementerio, sino es el derecho real sobre un espacio de tierra en el cual yo voy a depositar los restos de una persona que ha fallecido. Buenísimo. ¿Está bien? No tiene que ver con el destino, sino que tiene que ver con una relación jurídica particular que yo voy a tener de un espacio de tierra en un lugar que no me corresponde, pero yo voy a tener como una especie de acceso especial a ese lugar. Además de que voy a ir pisando los lugares de los otros, ¿no? Pero digo, voy a ir a ese lugar donde voy a depositar los restos de esta persona. Eso es lo que tiene que ver con los cementerios privados. Bien, es una relación muy especial, por eso se creó una figura jurídica particular para ello. Bien, bueno, vamos a un poco sobre las cosas y los bienes, que igual ya a medida que fuimos hablando, fuimos abordando el tema y lo fuimos tratando y como que lo fuimos como ya desmenuzando, ¿no? Pero los bienes, ¿sí?, que encontramos en el Código Civil y Comercial, en el capítulo 1, título 3, justamente va a definir, mejor dicho, no define qué son las cosas o no define qué son los bienes, sino que lo que va a hacer es suministrar como ciertos conceptos, ¿no? Y nos va a ir dando, ¿sí?, como de alguna manera pautas respecto de qué es cada cosa. Y nos va a hablar sobre los bienes y las relaciones jurídicas que se crean respecto de las cosas, respecto de las personas o respecto a las personas, y los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva, por ejemplo, bien, en los artículos 240 y 241. Pero no nos va, tal vez, a ser tan conceptual la definición, o sea, no nos va a dar tanto la definición. En cuanto a lo que tiene que ver con los bienes, yo los voy a distinguir entre bienes propiamente dichos y las cosas. ¿Está bien? Y las cosas las voy a dividir, las voy a clasificar entre cosas muebles y cosas inmuebles. ¿Está bien? La distinción entre bienes y cosas tiene que ver con la materialidad o la inmaterialidad. ¿Está bien? Una cosa es tangible, bien, un poco ya lo dije, ¿sí? En cuanto a los bienes propiamente dichos,
son sobre los cuales van a caer derechos de propiedad, o sea, lo que es la inmaterialidad. ¿Está bien? Mientras que sobre las cosas yo voy a tener derechos de dominio, derechos reales, de los cuales ya conversamos hace un ratito. ¿Está bien? Las cosas muebles justamente son las que pueden desplazarse, ¿sí? Pueden desplazarse por sí mismas o justamente por una fuerza externa, ¿sí? Yo las puedo trasladar, ¿no? Como un auto. ¿Ok? Mientras que las inmuebles son justamente las que no pueden trasladar y se encuentran fijadas en un lugar determinado, ¿sí? De carácter ya permanente. O sea, una casa es un bien inmueble, una casa rodante va a ser un bien mueble. ¿Está bien? Perfecto. Después vamos a ver que ahí en la bibliografía van a encontrar lo que son los inmuebles por naturaleza o los inmuebles por accesión. Esto de accesión es justamente cuando las cuestiones, cuando se produjo lo que es una adhesión física al suelo, bien, por una situación, y que después se produjo como de alguna manera puede ser o por un desastre natural o lo que sea, bien, y se sumó, se podría decir, una parte, bien, por ejemplo, no sé, por una gran inundación y demás, y se produjo un traslado de tierra, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es una accesión, ¿sí? Cuando yo voy a tener, por ejemplo, derechos sobre algo que solamente por una situación que obviamente inesperada, me aparece este inconveniente, o me aparece estos derechos sobre esta nueva isla, póngale, porque ha pasado, ¿bien? O, por ejemplo, han bajado la cantidad de agua en cierto lugar, ¿bien? Por un desastre natural o justamente por acción del hombre o del ser humano, y efectivamente se han generado nuevos territorios. Eso es accesión, ¿bien? Bien, y después algo que tiene que ver con, vamos a empezar después a la categoría de las cosas divisibles, las cosas consumibles, los frutos y los productos. Eso yo creo que esto lo pueden ir leyendo como para ver si surgen dudas o consultas respecto a eso. Bien, porque son parte de las características de los bienes y de las cosas, y estaría bueno que ustedes le peguen una leída y podamos de alguna manera después trabajar sobre si hay dudas o consultas respecto a eso. ¿Está bien? Sí, acordate que he hecho un trabajo de sociedades para hoy. Sí, ya sé. No, te avisaba por las dudas, no te acordabas. No. Estoy tratando de reducir en realidad lo que es la cantidad de exposición mía en cuanto a lo que tiene que ver con. Pues prefiero que hablen ustedes porque yo soy el que tiene más problemas de conexión. Así ¿Eso que, quiere que se lo entreguemos de algún modo? ¿qué cosa? ¿Lo de las sociedades? Sí. Lo que vamos a hacer es, después me lo van a mandar por mail, tienen mi mail, ¿no? No recuerdo, ya me fijo. No, sí. Bueno, yo ahora se los voy a dar, se los voy a escribir acá, y a ustedes lo que van a hacer es mandármelo, ¿sí? Para que yo lo pueda leer, obviamente, y compartir con los compañeros. Para que todos tengan los trabajos. Vale. ¿Está bien? Perfecto. ¿En qué estoy? Ahí se los estoy mandando por el chat, así. Ahí está. Bien, entonces mándenmelo por mail, tienen ahí mi mail, me mandan por mail el trabajo. El trabajo, más que nada, lo hicimos en grupos, ¿no? Sí. Bien, entonces me mandan en cada trabajo quienes hicieron, se podría decir, esa parte del trabajo, y lo que hacemos es compartirlo a través de la plataforma para que todos puedan acceder a los trabajos de todos. Primero los voy a ver, obviamente, no digo que hayan hecho cualquier cosa, pero vamos a garantizar de que esté toda la información, o que al menos esté bien lo que está dicho. ¿Está bien? Está bien, buenísimo. Igual ahora vamos a pegar vamos a hacer una pequeña vista corta de qué es lo que tenía que hacer cada uno. ¿Está bien? Les pido por favor que lo que tiene que ver con las categorías, ¿sí? Yo ahora me lo estoy anotando, las categorías de esto de las cosas, que por favor esto necesito que lo vayan haciendo. ¿Está bien? Necesito que lo vayan leyendo para que la clase que viene ya podamos, si hay dudas o consultas, podamos trabajar sobre eso. Vale. Perfecto.
¿Bien? Sí, Era de bienes y cosas, ¿no? exactamente. Bienes y cosas. Perfecto. Bueno, ahora eran 4, ¿cuántas eran? 6, ¿no? Habíamos dividido en 6. Sí. Sí, sí.